Voy a comenzar con un asunto que a todos nos interesa. Hubo un periodo bastante amplio para pasar la prueba de supervivencia, por diversas razones que tienen que ver con nuestra ubicación como jubilados. Aproximadamente unos 600 compañeros no pudieron pasarla. Hicimos el trámite ante el SAE y finalmente logramos que se abriera un nuevo periodo a partir de ese día lunes. Va a concluir el día 3 de febrero. A la fecha contamos todavía con 16 días. Lo que nos preocupa es de que, aunque es un periodo generoso, amplio, 16 días, algunos compañeros se queden sin pasarlo y eso les va a generar una suspensión en el pago de la catorcena. Sí, yo lo que les pido, compañeros, es de que nos ayuden para avisarle a la mayor cantidad de compañeros y que le den la información de que esto está vigente hasta el día 3 de febrero, que hay que acudir a las oficinas del SAE que están en Portales a partir de las 10 de la mañana para que hagan su prueba de supervivencia. Y si no lo hacen, pues lo vamos a lamentar mucho, pero les van a suspender el pago de sus catorcenas. Entonces, de nuestra parte, estamos haciendo todo lo posible, porque sabemos la importancia que tiene para todos nosotros el pago de las catorcenas. Pero también les pido que nos ayuden difundiendo esta información. Lo estamos haciendo por todos los medios y estas reuniones, que ya son simbólicas, tradicionales, de reunirnos todos los miércoles, me parece que es un buen mecanismo de comunicación y les pido de favor que se ayuden para esto. Y ya de manera particular voy a citar un caso, porque puede ser que haya algunos casos así. Se trata del compañero Mateo Barrera Millán. Él ha estado hospitalizado durante todo este periodo. No pudo pasar la prueba de supervivencia el año pasado y la familia acudió a las oficinas de la Secretaría de Jubilados a exponer el caso. El compañero ha sido hospitalizado y el tema lo llevamos ante el SAE en la reunión que tuvimos el día de ayer. Lo que se combinó, como en estos casos, en donde hay compañeros que están incapacitados, que no se pueden mover, que no se pueden trasladar o que no los pueden trasladar para la prueba de supervivencia, es que hagan llegar todos sus documentos para que los presentemos ante el SAE, y el mecanismo sería que el SAE estaría enviando a gente responsable a realizar la prueba de supervivencia donde el compañero o la compañera se encuentre hospitalizados. Estoy citando el caso del compañero Mateo Barrera Millán, esperando que sea de los pocos, pero lo estoy poniendo como un ejemplo de cuál es el mecanismo para que puedan pasar su prueba de supervivencia. Y aquí también, compañeras, compañeros, les pedimos apoyo para que informen esto a los familiares de los compañeros que se encuentren en esta condición. Vamos a hacer todo lo posible para que ninguno de los 600 que se nos informó están pendientes de la prueba de supervivencia se encuentre en una situación difícil al no poder pasar esta prueba, que es por ley, que es una obligación para los que reciben una pensión o los que dependemos de una cuota de jubilación. Quiero insistir, aunque ya lo tocó el tema mi compañero Magariño, en el asunto de la credencialización como un mecanismo de acercamiento de todo el grupo de jubilados, como una vía para fortalecer la unidad interna de todos nosotros a partir de la importancia que ha guardado y que ha crecido en este periodo de resistencia por parte del grupo de jubilados, para que corran bien la voz a todos los compañeros jubilados. Aquí no podemos hacer distingos y voy a ser muy preciso al respecto.
salvo aquellos que se han prestado como jubilados a actos de traición y de espionaje, la convocatoria es para todos nosotros. Me ha tocado ver cómo compañeros jubilados que tenían, vamos a decir, años de que no los veíamos por acá, se están acercando. Y hay que ser tolerantes, compañeros. Hay que tener una actitud de comprensión más allá de las diferencias político-ideológicas que podamos tener, siempre y cuando, por supuesto, no sean compañeros que han traicionado, compañeros que se han prestado y está probado que aún como jubilados han fungido durante este periodo como esquivones. Entonces, quiero insistir mucho en esto, compañeros, porque la credencialización es para todos los jubilados, no solamente para unos cuantos, no solamente para los que asistimos en forma periódica, de manera permanente, que estamos al pendiente de nuestras obligaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es un asunto estatutario. Es tan estatutario que es lo más relevante que hemos hecho desde este punto de vista de la aplicación de los estatutos durante todo este periodo de resistencia. Se está aprovechando, por supuesto, y es correcto hacerlo así, para invitarlos a que se regularicen en el pago de sus cuotas sindicales. A mí se me han acercado por razón natural, luego llegan primero a la Secretaría de Jubilados y me dicen, ¿qué hacemos? Digo, comienza a ponerte al corriente en el pago de tus cuotas sindicales. Dice, es que no he dado nada. Digo, pues da el primer paso, aporta tu primer catorcena en el pago de la cuota sindical y luego platica con el tesorero para ver un mecanismo que te permita ir regularizando lo que adeudas en cuanto a cuota sindical. Yo trato de ser también comprensivo y tolerante. ¿Y por qué menciono todo esto, compañeros? El día de hoy me reportaron una nueva agresión a un compañero jubilado de los que estoy hablando y no me parece que sea lo más adecuado. Vemos a alguien con canas o pelón como yo y no lo conocemos y de inmediato se adopta una actitud agresiva. Eso no nos ayuda, camaradas. Estamos en un momento clave, fundamental, yo diría decisivo, para encontrar una solución al conflicto que hemos resistido durante más de 2 años, 3 meses. Pero no lo vamos a hacer si no abrimos las puertas del sindicato para reincorporar al grupo de jubilados. Esa es una verdad de Aquilo. Si no cerramos esa fractura, si no cicatrizamos esa herida, los problemas van a continuar más adelante. Es un asunto de fortalecer la unidad interna, de recuperar a ese grupo de jubilados, de acercarlos a la vida del sindicato, porque nadie lo va a hacer por nosotros. El gobierno hizo todo lo necesario para partirnos en dos, para dividirnos, y ha mantenido esa política durante todo este periodo. Hoy mismo, aunque estamos en la mesa de gobernación, ellos siguen con esa política de fustigar la división interna, fundamentalmente en el grupo de jubilados. No les hagamos el juego. Acercarlos no quiere decir que nos veamos como almas benditas, camaradas. Es permitir que lleguen al sindicato, que pasen y tomen su credencial, invitarlos a regularizarse sindicalmente, invitarlos a la lucha, a que continúen asistiendo a estas reuniones de los miércoles, que como se ve están creciendo. Pero si adoptamos una actitud de rechazo y a continuación una actitud agresiva, no nos va a servir absolutamente de nada el proceso de credencialización. Vamos a ganar porque nos hemos mantenido unidos y vamos a ganar de manera definitiva porque vamos a fortalecer nuestras filas y ahí juega un papel fundamental el grupo de jubilados.
materia de los asuntos pendientes en cuanto a los 449 casos que inicialmente planteamos ante el SAE. No voy a dar nombres porque este tema lo hemos venido abordando cada semana, cada miércoles. Para los que saben de esto, porque han sido asiduos, han participado y han hecho acto de presencia todos los miércoles, saben que en el tercer piso, en el pasillo del lado derecho, antes de llegar a la Secretaría de Jubilados, hay un pizarrón bastante grande en donde están pegados los listados que hacen a los problemas que teníamos pendientes. Entonces quiero comenzar informándoles que en relación a los 115 casos de compañeros de la generación del 46 que estaban pendientes del cobro del adelanto del 25% de su seguro sindical, van a poder cobrar en 3 semanas. Entonces, hay compañeros que ya me han preguntado y ya les he dicho cómo va a ser el asunto. Se va a establecer un calendario de pagos, no va a ser en un solo día. Yo juzgo que eso es pertinente. ¿Para qué? Para evitar las aglomeraciones, para disminuir los riesgos cuando se ven esos eventos. Luego también se invita a que lleguen los amigos de lo ajeno a tratar de asaltar a su compañero. Pero tomen nota entonces y corran la voz para todos aquellos compañeros de la generación del 46 que habían hecho una solicitud y que el SAE dijo que ya no les iba a pagar. Finalmente se llegó a este arreglo, se les va a pagar aproximadamente unas 3 semanas. Vamos a tener el tiempo suficiente para dar a conocer el calendario de pagos y lo que les pido de favor, lo que les pedimos, y lo vamos a hacer a través de la Comisión de Trabajo, es de que se corra la voz para que estos compañeros se integren. ¿Qué problema hubo aquí? Y hay que reconocerlo. Muchos compañeros presentaron una solicitud como la que estamos elaborando en este momento para la generación del 47 y no se volvieron a pagar. Algunos ni siquiera dejaron un teléfono. Y entonces, a la hora de hacer la relación o la resta de lo que nos falta, pues entramos en problemas. De la mayoría de los 115 que estoy mencionando, tenemos 4 compañeros que no aparecen en nuestra relación con algún teléfono actualizable. Entonces, ustedes van a ver esa lista y les pedimos que transmitan la noticia. Ahora, también hay casos, y yo creo que se van a ver en esos 115, de compañeros que probablemente ya cobraron, pero que ni siquiera han tenido la cortesía de avisar a la Secretaría de Jubilados, y uno no puede defender derechos cuando el trabajador no exhibe su reclamo, la corrección del mismo. Entonces, son asuntos de comunicación entre nosotros que tenemos que ir resolviendo. En la misma situación están 47 compañeros jubilados, es decir, compañeros que lograron jubilarse, pero que en razón de ese criminal decreto de extinción se quedaron sin cobrar su compensación por antigüedad, su liquidación o su finiquito. Estos 47 casos también ya están resueltos y al igual que los anteriores van a cobrar en 3 semanas. Este listado también está pegado a la Secretaría de Jubilados. Les pedimos de favor que puedan, a los que ustedes conozcan, que están en esa situación, para que se acerquen. Hay tiempo suficiente de aquí a la fecha en que se comenzará a pagar estos 47 casos de jubilados que no habían cobrado o que no han cobrado su compensación por antigüedad, su liquidación y su finiquito.
Luego, ahí mismo en esta reunión con el SAE presentamos una relación de 11 casos de compañeros que ya habían sido aceptados para su jubilación, pero no habían firmado su convenio. Esto también se regulariza para todos sus efectos en 3 semanas. Estos 3 expedientes, los del 25%, los que ya estaban jubilados y no habían cobrado, y los que estaban pendientes pero ya han sido finalmente aceptados, para poder cobrar de aquí a unas 3 semanas. Entonces, todos esos listados van a quedar debidamente colocados a la entrada de la Secretaría de Jubilados. Les pido de favor que puedan darse una vuelta, puedan checarse, puedan ver si hay compañeros que conocemos y que de esa manera nos auxilien para hacer llegar esta información a este conjunto de compañeros. Luego, tenemos un cuarto expediente que sería en este caso solicitudes de jubilación que quedaron pendientes y para las cuales no hubo dictamen, es decir, no ha habido respuesta del SAE. Aquí lo que acordamos es un mecanismo en el cual vamos a ir revisando caso por caso a partir de la próxima semana. Primero, para los que no tienen dictamen, simplemente no hay respuesta y ni siquiera se dice por qué razón. Luego, finalmente tenemos 160 casos que abarca, digamos, todas las hipótesis de la cláusula 64, hombres, mujeres, riesgo eléctrico, enfermedad o accidente no de trabajo, enfermedad o accidente de trabajo, retiro forzoso, etcétera. 160 casos por todas esas particularidades que de la misma manera van a ser revisados uno por uno a partir de la próxima semana. Ese trabajo, por supuesto, no lo abordamos el día de ayer, porque no estaríamos en este momento aquí ante ustedes, y era importante presentar un primer reporte y asentarlo en una minuta en la propia Secretaría de Gobernación. Entonces, todo esto es en lo que hace a los asuntos pendientes al momento en que asumí el cargo de secretario de Comunicación. Y finalmente el asunto de la mesa de gobernación. Hemos procurado ser muy precisos en la información que se ha venido dando fundamentalmente en la Comisión de Trabajo y aquí en estas reuniones informativas del grupo de jubilados. Pero algunos compañeros han expresado sus dudas, su no entendimiento sobre las diferentes alternativas que han sido puestas en la mesa de gobernación. Ya señalamos que una de ellas es el asunto de la paraestatal del Distrito Federal. Otra tiene que ver con la contratación directamente por Comisión Federal de Electricidad. Una tercera tiene que ver con lo que la Secretaría de Gobernación dice que es o sería una empresa sociedad anónima. Y una cuarta, ya la conocen ustedes, bastante desarrollada, porque nos fue entregada por escrito. Aquí lo informamos, en la Comisión de Trabajo se informó, se discutió en una asamblea y fue rechazada, no solo porque se trataba de una propuesta a partir de las llamadas pymes, es decir, pequeña y mediana empresa, sino fundamentalmente porque esa propuesta estaba condicionada a la exigencia del gobierno de la liquidación, del desistimiento del amparo y de la demanda, y encima de todo eso, a que fuera la propia dirección la que promoviera el desistimiento
resarcimiento y la liquidación de los trabajadores en resistencia. Entonces, eso fue rechazado. El gobierno respondió, y así lo informamos, que si esa era la posición del sindicato, entonces ellos ya no la ponían, la propuesta bajo la condición de liquidación y desistimiento, pero quitándole esa condicionante, la propuesta sigue planteada en la mesa de gobernación. Entonces estamos hablando en términos generales de 4 alternativas. Aquí el asunto frente al cual algunos compañeros han manifestado su no entendimiento tiene que ver con qué es una paraestatal y qué es una sociedad anónima. Y lo voy a volver a repetir en términos generales, porque si entramos a las particularidades necesitaríamos una sesión un poco bastante larga para hacer explicaciones más desarrolladas del tipo de sociedades anónimas que uno puede encontrar. Pero en términos generales es lo siguiente: la diferencia entre una sociedad anónima y una paraestatal es la participación o no del capital federal o del capital estatal. Una empresa en la cual el gobierno federal o estatal participa, así sea con el 1% de acciones, se convierte automáticamente en una empresa de participación estatal minoritaria. Y por supuesto, si el gobierno en una empresa participa con más del 50% de esas acciones, se convierte en una empresa de participación estatal mayoritaria. Por el contrario, si el gobierno no participa ni como capital federal ni como capital estatal, hablando de la entidad del Distrito Federal, automáticamente se convierte en una compañía, en una empresa, sociedad anónima. Es decir, no hay capital federal, no hay capital estatal, hay capital privado al 100%. Y ya la variedad de sociedades anónimas es muy amplia, pero para que se entienda la diferencia con las pymes es la siguiente: es el volumen de trabajadores. Por decirlo, una micro hasta 10, una mediana hasta 50, perdón, una pequeña hasta 50, micro, pequeña y mediana, y una mediana hasta 150. Cuando rebasa esos límites que vienen establecidos en la ley que regula a las pymes, automáticamente pasa a constituirse simplemente en una empresa sociedad anónima, que puede ser de comandita, puede ser de capital variable, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas que están reguladas en la ley de sociedades mercantiles. Pero yo les estoy informando lo que nos ha planteado el gobierno. No puedo entrar a detalles porque no hemos llegado a ese punto. Están ya puestas sobre la mesa estas 4, digamos, variables para encontrar una solución de conjunto a la reinserción laboral de 16.599 trabajadores, miembros del SME, que no se han liquidado en el sector eléctrico, tal y como se expresa o se lee en la minuta del día 13 de septiembre del año pasado. Entonces, el problema, sobre todo para un servidor, es que doy la información y apenas termina y estoy recogiendo mis cosas y me comienzan a hablar con la misma pregunta. Entonces yo les he dicho, digo, miren, es materialmente imposible estarles dando la explicación uno por uno. Los he invitado a que si tienen dudas, y lo hago en este momento, si algún compañero tiene dudas al respecto, las plantea aquí, de tal manera que las podamos analizar y visualizar colectivamente, porque de otra manera es muy complicado. Lo de menos es que me quede afónico, pero hay muchas cosas que toman tiempo
y uno no les puede dedicar todo el interés por estar dando la misma información a cada rato y todos los días. Entonces, en las plenarias de la Comisión de Trabajo se ha dado esa información. También recurran a sus representantes, pídanles esta información. Es decir, hay que hacer funcionar la estructura sindical, porque de otra manera el asunto se complica. Por lo menos hablo de mi propia experiencia. En esta última reunión participaron los representantes del gobierno federal, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Trabajo. Están ya puestas sobre la mesa. Se comienzan a afinar y precisar algunas de estas alternativas. El día de hoy va a haber una reunión con el jefe de gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard, en lo que hace a la alternativa de la paraestatal del Distrito Federal. Y el día de mañana va a haber una nueva reunión en la Secretaría de Gobernación para terminar de precisar y analizar el alcance, las posibilidades, todo lo que ustedes van a poder enterarse en el momento en que se tenga ya ese conjunto de alternativas bien puestas y precisadas en la mesa para que las podamos informar, las podamos analizar, las podamos discutir y las podamos votar de manera conjunta y de forma organizada a través de una asamblea general. Ese es el mecanismo. El balance que hace la dirección es que vamos por un buen camino. Que ese camino ha sido resultado de la larguísima, de la heroica resistencia, fundamentalmente de mis compañeros trabajadores activos, y junto con ellos del grupo de jubilados que ha mantenido una presencia constante, cotidiana, diaria, todas las horas, velando un asunto que es de sobrevivencia para el Sindicato Mexicano de Electricistas. Podemos decir a estas alturas que en buena medida esa resistencia combinada de activos y de jubilados coloca nuestro contrato colectivo a salvo bajo dos aspectos claramente planteados. Por un lado, el amparo y la demanda mantiene la relación colectiva de trabajo, la relación individual de trabajo, sub iudice, y con ello la vigencia del contrato colectivo de trabajo. Y por otro lado, el solo hecho de la existencia del reclamo y de la aplicación de cláusulas del contrato que son competencia del grupo de jubilados le da perspectiva, vigencia y vigor desde ese ángulo al contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. En mi opinión, esa parte la tenemos salvada, más allá de lo que ocurra el 1 de junio de este año en las elecciones presidenciales. Por otro lado, tenemos a una dirección con toma de nota en el caso de la mitad de la dirección, comenzando por nuestro secretario general, cuya vigencia se extiende más allá de este sexenio, más allá de las expectativas del Partido Acción Nacional y de su actual dirigente, el señor Calderón, porque él, bajo cualquier circunstancia, entrega el poder el 1 de diciembre de este año, y nuestro secretario general lo continuó haciendo hasta julio del 2013. Entonces, estamos hablando de una serie de circunstancias que también es obligado colocarlo en la mesa, y así lo hemos comentado en la Secretaría de Gobernación, porque son las posibilidades que brindan alternativas seguras que garanticen la sobrevivencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y de nuestro contrato colectivo de trabajo.
En lo que hace a la parte jurídico-laboral, ustedes han venido escuchando toda la información al respecto. Una parte está pendiente a la sentencia en el Tribunal Colegiado, la otra parte en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero en ambas entidades que deberían tener la responsabilidad de garantizar la justicia laboral, más allá de los intentos de los jueces venales y corruptos, nuestro amparo y nuestra demanda sigue firmes y no se avisora en el panorama corto y mediano plazo, por lo menos de aquí al 1 de julio, que pueda haber un fallo adverso dentro de lo que es nuestra demanda de amparo, nuestra demanda por la reinstalación, nuestra demanda por el patrón sustituto. Y finalmente, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, pese a todos los intentos del Partido Acción Nacional, pese a la actitud maniobrera del PRI, del PAN para echarla abajo, y del PRI para jugar y manipular con una iniciativa de ley del Sindicato Mexicano de Electricistas para la creación de un nuevo organismo en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro, esa iniciativa está firme. No es cualquier cosa. Hay algunos compañeros que han, con sus comentarios, buscado minimizar este asunto, pero peor sería que esa iniciativa hubiera sido votada y rechazada y enviada al cajón de las iniciativas que no tienen perspectiva en la Cámara de Diputados, porque tendría que pasar un año de acuerdo al propio reglamento y a lo que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para replantear un asunto de tal envergadura. Entonces, estos elementos que estoy mencionando son el horizonte en el que nos estamos moviendo en la mesa de gobernación. Aquí hemos dicho, y lo vuelvo a repetir, en la mesa de gobernación no vamos a hallar la salida del patrón sustituto, pero sí podemos encontrar una vía que permita una solución de reinserción laboral que nos perfile una vez que el Partido Acción Nacional sea derrotado, una vez que Calderón se vaya, pero trabajando los 16.599 trabajadores, encontrar la solución definitiva. Y yo, desde diversos ángulos y en escritos que he hecho públicos en la jornada, he trazado ese horizonte cuando he dicho la lucha que sigue después de recuperar nuestros empleos. Para encontrar una solución definitiva está en avanzar en el proceso de renacionalización de la industria eléctrica, y no solamente de la industria eléctrica, sino también del petróleo en nuestro país, como dos palancas fundamentales para encontrar una salida a un asunto que tenemos ya enfrente. El día de hoy, para los que se despiertan escuchando noticias, pudieron escuchar que el Banco Mundial da por un hecho que tenemos enfrente una recesión económica a nivel mundial. Y hay que ver la tragedia en países que han apechugado, pese a la protesta popular, las condiciones y las recetas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Hay que mirar la experiencia, por ejemplo, de Grecia. En esta semana sale un reportaje muy extenso de los efectos sociales en Grecia, en las clases asalariadas, para ver lo que puede suceder en nuestro país. Por eso es que estamos buscando, en el marco de esta mesa de gobernación, una salida temporal, pero enfilada hacia una solución definitiva al conflicto generado por ese criminal y fascista decreto de extinción. Y esa es la razón fundamental del porqué. Nuestro sindicato, que se había mantenido al margen de los procesos político-electorales, ha sido figura clave en la configuración de lo que hoy llamamos la organización política
del pueblo y los trabajadores, y de ahí la importancia de participar con candidatos a puestos de elección popular. En el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, en las presidencias municipales, ahí donde los electricistas somos potencia, somos semilla, somos cabeza, somos dirección del enorme descontento en todo el territorio nacional. En estas condiciones estamos asistiendo a la mesa de la Secretaría de Gobernación. Y entendiendo esto, entendemos muchas otras cosas. La disciplina, el fortalecimiento de la unidad interna, la integración de cada vez mayores segmentos del grupo de jubilados, el rechazar cualquier intento de provocación o de división interna, el continuar manifestándonos en la calle, como hoy de manera ejemplar lo hicieron varios cientos de trabajadores y de jubilados, repartiendo un documento muy claro y preciso a quienes viven, a quienes habitan o a quienes realizan sus actividades productivas en el centro histórico de la Ciudad de México. Vamos a ganar, camaradas, pero no sentados en una silla. Vamos a ganar como siempre ha ganado el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es luchando con dignidad, con fortaleza, conscientes de lo que somos desde que fuimos fundados el 14 de diciembre de 1914. De mi parte, esta es la información, y que viva el sindicato